Bienvenidos a Conexus, un podcast que busca conectar con el derecho. Hola, buenos días. Estamos hoy día con el doctor Percy Díaz Morón. Esta es la octava entrega del podcast Conexus. Tenemos el gusto de tener al doctor Percy. Le agradecemos por su tiempo, doctor. El doctor Percy Díaz es una hoja de vida bastante impresionante, la vista. Sin embargo, lo que rescato de su primera vista, de la previa, es que tiene un enfoque más humanista que de médico, que es particularmente distintivo, ¿no? Actualmente, él es director de la Escuela de Medicina de la Universidad Señor de Zipán, pertenece al equipo técnico de la Dirección de Servicios de Salud del Hospital Regional y es gerente público de Servir. En su experiencia cuenta con temas de gestión y supervisión en servicios de salud, en gestión de calidad y auditoría de salud. Él conoce temas de salud pública y gestión pública y es funcionario público con experiencia en liderazgo y gestión de equipos. Doctor Percy, le agradecemos estar aquí. Sus primeras impresiones. Bueno, en primer lugar agradecer por la oportunidad de estar en tu espacio y obviamente poder aportar en esta entrevista que vamos a tener y obviamente creo que va a ser bastante positiva. Sí, genial. Genial, doctor. Como le comentaba, el podcast va orientado mucho en primer término, a conectar la ciencia, el conocimiento. El conocimiento es finalmente uno solo, sino que por fines prácticos de especialidad se ha ido diversificando, ¿no? La medicina, una ciencia natural, me parece más humanista, ¿sí? Se acerca más a lo social, ¿no? Entonces, y el otro objetivo básicamente del podcast es simplificar el conocimiento, acercarlo, hacerlo propio y entender por qué se estudia, ¿no? Regresar al inicio, ¿sí? Regresar al inicio para pensar en el futuro. Entonces, doctor, la primera pregunta va, ¿no? Antes se llamaba, antes que hospitales se llamaba sanatorios, ¿no? ¿Y en qué punto hubo esa conversión, no? Porque es muy distinto a nivel de entendimiento. Yo voy a un lugar donde me voy a sanar a que voy a hospitalizarme, ¿cierto? A internarme. Entonces, hay esta concepción muy propia de que debo estar mal para sanarme y que no debo mantenerme sano, que es una percepción distinta. ¿Cómo usted entiende este entendimiento, esta evolución del conocimiento, esta quizá línea de practicidad y de forma de entender las cosas, ¿no? Sí, bueno, efectivamente la medicina es parte de las ciencias naturales, de la ciencia biológica, sí, obviamente es entendida como un arte, es una carrera disciplinada y principalmente humanística. Bueno, al curso de la historia obviamente había una evolución del término de la medicina porque era el arte de sanar o curar. Y obviamente ya en la época del virreinato, en la época colonial y específicamente en la época de la República, al menos en el Perú y América Latina, se empezó a implementar los primeros sanatorios, ¿no? Que eran una especie de casonas que inicialmente fueron administrados por la beneficencia pública. Por eso tenemos acá hospitales que tienen más de 100 años, como las Mercedes, el Hospital que su estructura son como unas casonas que tienen unos largos espacios donde se atendían a todas las personas. Posteriormente, ya con la implementación del Ministerio de Salud como tal, se implementó un ente regulador, ¿no?, en el país, a través del cual el Estado, ¿no?, en cumplimiento de la Constitución Política del Perú, hacía asequible, ¿no?, o generaba acceso a la salud de la población, ¿no? Y para ello tenía que implementar, fortalecer estos sanatorios en su inicio, que posteriormente, ya en la época de los años 60, 70, ya se empezaron a construir los primeros hospitales, ¿no?, enfocados básicamente en los modelos europeos, ¿no?, y a la implementación de normas de infraestructura, ¿no?, y normas de organización para atención de personas, ¿no? Por eso tenemos en el Perú los primeros hospitales que están en Lima, ¿no?, que son hospitales en los cuales tienen una infraestructura, que tienen espacios principalmente humanísticos. Usted conoce el Hospital 2 de Mayo, ¿no? Por ejemplo, es un hospital que tiene sus salones tipo todavía sanatorios, sin embargo tiene unos espacios internos, unas áreas libres, tipo parques, a través de las personas podían salir y ser recibidos por sus familiares, ¿no?
saliendo de la lógica actual de los hospitales en los cuales pues son infraestructuras cerradas y hay que visitar un lugar cerrado. No era la lógica, ¿no? Hay Sin que embargo, pasar 50 guardianes para llegar a efectivamente visitar. es un poco menos accesible, deshumanizada prácticamente, ¿no? Pero obviamente estos son procesos que han copiado modelos, ¿no? Haciendo benchmarking de modelos europeos. Sin embargo, como hemos visto durante este tiempo, pues genera deshumanización, ¿no? Al igual que el inadecuado, hemos avanzado en las tecnologías de información y comunicación, las tecnologías de equipamiento. Son importantes implementar, por ejemplo, una historia clínica electrónica que acelere y genere acceso oportuno. Sin embargo, el médico está conectado a la computadora, ¿no? Y obviamente el face-to-face de la entrevista médica en la anamnesis prácticamente deshumaniza, porque el paciente necesita ser escuchado, ¿no? Y necesita que el médico lo esté mirando para poder entender si realmente lo está escuchando, ¿no? Entonces, esos procesos han ido cambiando y dinamizándose, pero sin embargo los enfoques no se han dado de la forma humanista como debería darse, ¿no? Sí, justo en la conversación, en un podcast previo con Ransay, él me conversaba de esta palabra que me parece muy importante, ¿no? La palabra anamnesis, ¿cierto? Entonces, ¿cómo explica la anamnesis? Bueno, la anamnesis es digamos, es el desarrollo de habilidades, ¿no? De habilidades principalmente no comunicativas y afectivas en el profesional de la salud, en este caso el médico, ¿no? A través del cual puede identificar al paciente o a la persona con quien va a tratar para hacer una entrevista efectiva, es decir, que genere lo principal, que es la confianza en el paciente para poder durante la entrevista entender los problemas de salud por los que viene y poder plantear un adecuado diagnóstico, ¿no? Y hacer un buen examen clínico para el paciente. Eso hace que se acerque más al diagnóstico y obviamente garantiza que el paciente entienda el problema de salud y finalmente podamos trabajar en equipo para poder mejorar la salud por la que viene, ¿no? Y esto, ¿no? Que puede sonar a un tema idealista, a un tema de un deber ser, debería ser de esta forma. ¿Cómo ha visto ya en su experiencia como gestor público la institución estatal o las privadas han buscado un esfuerzo por acercarlo? Bueno, todo tiene que ver obviamente desde la formación médica, ¿no? Por eso estoy actualmente también en la parte académica, ¿no? Se tiene que empezar con una política nacional, ¿no es cierto?, que estandarice obviamente los objetivos de salud pública que deben estar articulados a los planes o mallas curriculares de las diferentes instituciones formadoras de salud, dentro de los cuales una de las líneas importantes, son tres líneas, que no solamente es la competencia del conocimiento médico, sino también el conocimiento del desarrollo de aptitudes y habilidades blandas que les permite tener práctica adecuada de valores, ¿no? Para que sea la ciencia médica más humana. Y la otra, enfocada básicamente a que los procesos, ¿no?, de atención sean los más adecuados. Es decir, implementar normas, que se estructuren normas estructuradas que sean respetadas y estandarizadas en todos los niveles, porque en un hospital me atendieron bien, en el otro mal, ¿no? Porque no se estandariza. Entonces, eso tiene que ser estandarizado en las mallas curriculares. En la universidad donde yo laboro, por ejemplo, hemos trabajado la actualización de nuestra cuarta malla curricular de la Facultad de Ciencias de la Salud, en la cual estamos trabajando especialmente para desarrollar las actividades procedimentales, ¿no?, en los estudiantes, ¿no?, entrenándolos básicamente para poder hacer una entrevista efectiva, una comunicación efectiva y obviamente hacer un examen clínico correcto y adecuado, que evite el sobrediagnóstico y la sobremedicalización, por lo cual generalmente tenemos muchos problemas de insatisfacción o responsabilidad médica en muchos casos, ¿no? Entonces, yo creo que para que eso se logre tendría que estandarizarse, el Ministerio de Salud como ente regulador tendría que estandarizar, ¿no?, que los objetivos de salud en el país deben estar alineados a las mallas curriculares, qué tipo de profesional debo formar para servir al país de acuerdo a sus necesidades. Y obviamente también la Superintendencia Nacional de Educación Superior debe vigilar y supervisar no solamente el cumplimiento de las condiciones básicas de calidad para la calidad educativa, sino también debe supervisar que estén alineados a las políticas país, ¿no?, que realmente los profesionales salgan para servir y resolver los problemas que tiene la población, en este caso en salud. Entonces, el modelo que actualmente tenemos, por ejemplo, es todavía hospitalocentrista. La formación de un profesional médico, ahí vamos a lo que usted decía, ¿no?, es cuando el paciente tiene signos y síntomas, es decir, cuando ya enfermó. Cuando la medicina es holística, la medicina va desde que antes que el paciente enferme, es lo que llamamos las necesidades no sentidas. En este momento usted no tiene signos y síntomas, pero si yo le saco una millenta prométrica como el peso y tiene un índice de masa corporal más de 30, pues tiene obesidad. Y la obesidad es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares y metabólicas. Entonces, allí es donde tenemos que trabajar con las personas para modificar estilos de vida,
educar sobre alimentación adecuada y obviamente evitar hábitos nocivos como tabaquismo, etc. Entonces, esa parte de la medicina es la que tenemos que hacer más énfasis, porque si hacemos prevención y promoción, definitivamente vamos a evitar que incremente la incidencia de cáncer o enfermedades crónicas degenerativas que tenemos actualmente. Entonces, esa parte tiene que estar alineada a una política y que obviamente las universidades tienen que estar analizadas a eso. Yo como universidad no puedo proponer una malla a mi medida, eso a la medida de las necesidades del país. En efecto, claro. Eso es Las universidades, en efecto, investigan o deberían investigar la realidad para adecuar sus estudios para tener esas necesidades. Usted ha comentado varias veces esto de estandarizar. ¿Cómo se logra este equilibrio? ¿No? Siempre hay esta paradoja en las dicotomías, ¿no? La estandarización es un proceso propio de una revolución industrial en la cual se fueron generando procesos más propios, pero la estandarización parece ser contraria al humano, ¿no? Sí, porque si estandarizo veo a la persona como un producto, ¿cierto? Un producto que tiene un inicio de proceso, un fin de proceso. ¿Y cómo es que se cuida o se podría cuidar en su experiencia que la estandarización y el lado humano, esto de la anamnesia, que entiendo es la expresión de la empatía, del conocimiento, del arte del médico para entender la dolencia, para curar la dolencia, debe generar ese equilibrio, ¿no? Es básicamente cambiando el modelo educativo que actualmente se tiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El estudiante en el aula, ¿no? El estudiante que escucha y el docente que hace su monólogo prácticamente, ¿no? Y obviamente no es el enfoque que estamos dando nosotros, ¿no? Estamos haciendo nosotros, por ejemplo, en la formación médica es lo que se llama el examen clínico observado, es decir, con el paciente. O sea, tenemos que trabajar con el paciente para entender al paciente en su integralidad. Y el profesional en formación tenga que hacer una evaluación completa del proceso. Y finalmente, durante esa interacción, ¿no es cierto?, desarrollar esas habilidades blandas que queremos en él, ¿no? La comunicación efectiva, ¿no? El desarrollo de habilidades que le permita garantizar la confianza del paciente y obviamente hacer el seguimiento del paciente para poder garantizar la adherencia al modelo de tratamiento que se le puede estandarizar. Entonces, y obviamente también estamos utilizando las tecnologías, ¿no? Estamos trabajando ahora con talleres o salas de simulación en las que tengo un paciente simulado y les enseñamos estos protocolos a los estudiantes para que puedan hacer ese trabajo de la anamnesia y el examen clínico, ¿no?, en este tipo de pacientes y finalmente aprendan a desarrollar esas habilidades, ¿no? Lejos del modelo que tenemos actualmente de sentarse en el aula o estar escuchando la clase o visitar en un hospital donde solamente acompañamos en la visita médica y solamente escuchemos lo que vemos, pero sin embargo no estamos participando activamente en la interacción con el paciente. Entiendo que eso era la etapa final de la preparación con el internismo, ¿no? Así tenemos una etapa de ciencias básicas de 3 años, una etapa de ciencias clínicas que hace en contacto con los pacientes y la última etapa de entrenamiento que es el internado médico. Y acá siempre viene una pregunta que me despierta, ¿no? ¿Por qué finalmente la vocación de un profesional termina en la docencia, no? Bueno, yo tengo un criterio, ¿no?, en cuanto a mi visión personal, ¿no? Yo creo que la excelencia profesional se alcanza cuando logramos 4 etapas, ¿no? Es como las 4 patas de una mesa, ¿no? Si una falta, no estamos equilibrados. Y eso siempre le aconsejo a mis estudiantes. Hay que visionarnos cómo nos vemos en 7 años al terminar la carrera, ¿no? En 4 años más, cuando tengo la especialidad, y en 3 años, cuando tengo una maestría y un doctorado. Debe terminar en ese proceso. Y en ese proceso de determinar a dónde, a qué rama de la medicina me voy a inclinar, que esa es la primera parte, ¿no? Ser un excelente profesional en hacer bien lo que hago, pero sin embargo no termina ahí. Si yo quiero una siguiente generación que mejore las habilidades y destrezas en el conocimiento que es dinámico, tengo que enseñar. Por lo tanto, tengo que transmitir lo que aprendí, es la docencia en servicio, la docencia en las universidades, o sea que es la otra parte de la mesa. Docencia para poder transmitir el conocimiento a la siguiente generación y sea mejor, ¿no? La otra parte de la mesa para mí es ¿por qué nosotros leemos libros de grandes autores europeos, americanos? ¿Y por qué le digo a mis alumnos, por ejemplo, tú estudias el libro de Tórtolas en los tacos de anatomía? ¿Por qué no en 15 años la siguiente generación estudia el libro de Parece Díaz de anatomía? Entonces tienen que escribir, tienen que visionarse que en 15 años tienen que escribir sus libros, hacer publicaciones en revistas científicas, participar en todo el proceso de investigación, desarrollar esa habilidad, la investigar, trascendencia. Investigar, publicar es trascendencia, es la tercera parte. Y la cuarta pata para mí, en la que yo me he desarrollado y la que sigo formándome es ¿cómo transformamos el país si desde acá yo tengo una mirada distinta a quienes dictan las leyes? A quienes determinan los destinos de una nación.
Entonces, ¿por qué no participar en política? ¿Por qué no puedo ser congresista? ¿Por qué no puedo ser gobernador? ¿Por qué no puedo ser alcalde? Si tengo el conocimiento y la visión global de lo que es el mundo en todos los procesos. ¿Por qué no ser ministro de salud? ¿Por qué no ser director de hospital? Si actualmente vemos que como médicos somos excelentes médicos, pero si te vas como director no conoces la administración, tienes que preparar, por eso tenemos una salud caótica. ¿Cómo es eso? Porque lamentablemente la meritocracia en este país no se respeta. Quienes ocupan cargos públicos actualmente en diferentes instancias son básicamente cargos de confianza designados por el gobierno de turno. Sin embargo, no hay, obviamente, la elección del profesional que tenga las competencias o que se prepare para elegir esto en la administración pública. Entonces, esa es la cuarta parte de la mesa. Tienes que terminar involucrándote en esos procesos para que tú seas parte de ese proceso de cambio. Yo creo que esa es la excelencia que uno puede alcanzar en esta visión de vida. Excelente en profesión, docencia, investigación y gestión pública. Así es. Yo creo que esa es la visión que todo profesional debe tener y finalmente eso va a construir, porque vas preparándote para hacerlo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué un docente? ¿Y por qué un profesional no podría quedarse en ser excelente profesional? No, claro que sí, ese es tu deseo, pero sin embargo, yo creo que las personas venimos al mundo para trascender y para transformar. No podemos ser entes pasivos, ¿no? Desde una tribuna y ver lo que sucede y no transformarlo, si yo puedo hacerlo. Sí, perfecto. Claro que sí, yo creo que sí. Nos falta entonces esa parte de la solidaridad, del principio de solidaridad y trabajo que la sociedad necesita, que es lo que hemos perdido. Somos una sociedad cada vez más egoísta, el yoísmo, ¿no? Yo, mi persona, yo, pero hoy trabajamos y vivimos en una sociedad. La nación que vive en un territorio está conformado por personas que tenemos cultura, religión, educación y todos para sobresalir tenemos que sobresalir todos en conjunto. Nadie puede sobresalir en una sociedad si no todos estamos en esa misma visión. Eso es lo que llamamos visión país. Acá en el Perú se ha dicho visión al 5050, pero algunos funcionarios lo conocen, algunas personas lo conocen, pero el ciudadano de aquí no la conoce. No hacemos consultas ciudadanas para decir, la visión es lo que el ciudadano quiere. Y eso debemos participar. Sí, en efecto. Y justo tenía en febrero, a finales de febrero, tuvimos una reunión con decanos de colegios profesionales. Como un paso importante en estos procesos. Sí, y venía este tema, ¿no? Venía cuál debería ser el aporte de los colegios profesionales, ¿no? Evidentemente no es tan solo generar agremiaciones o generar habilitaciones para el ejercicio. Sí. Y se tocaba un tema particular, ¿no? La facultad que tienen los colegios profesionales para iniciativas legales, ¿no? Que es muy y importante. son entes activos y tienen voz y voto en el Consejo Nacional de Salud, por ejemplo, los diferentes consejos profesionales. Sí. Tienen voz y voto, tienen que llevar propuestas. Esa es su idea. Al igual que los diferentes gremios que vemos que deberían ver los deberes y derechos de los servidores, ¿no? También tienen que llevar propuestas. Sí. No solamente es pedir el aumento de salario o, ¿no? Sí, ¿cuál es la propuesta para mejorar los procesos? Cada vez esto va a ser más controvertido, ¿eh? Entonces, esa visión la que debemos tener, que eso va a cambiar. Pero en realidad es que alguien asuma un papel controvertido para poner en debate las cosas. Así es. ¿Sí? Creer que la salud pública en el Perú está bien sería una creencia sesgada, en cuanto menos, ¿no? Por supuesto, la salud pública tiene que ver con 4 elementos. Tenemos que ver con un modelo político de gestión, tiene que ver un modelo de financiamiento, tiene que ver un modelo de prestación, cómo vamos a atender a las personas, y un modelo de organización. Son 4 elementos que todo gestor, en este caso de política, lo tiene que saber. En este caso, el ente rector, que es el Ministerio de Salud, que propone, los colegios profesionales y las diferentes instituciones que forman el Consejo Nacional de Salud, y obviamente también quienes hacen las leyes para poder revisarlas. En ese caso, eso es un tema de visión, ¿no? Si no hacemos eso, definitivamente vamos a tener claro cuál es la carretera por la que vamos a caminar. Y ya que entra el tema de gestión pública, ¿no? Es una pregunta que cae por gravedad. ¿Por qué cree que de los 70, cuando 60, que acabo de comentar, cuando se comenzaron a adoptar estos modelos europeos, dejaron de ser cada vez menos sanatorios, ahora no ha tenido los resultados esperados el sistema el sistema de salud pública? Es que es un engranaje. O sea, en la salud pública no solamente es la mirada de la atención, es como tener un equipo, todos los procesos. Yo cómo garantizo que no me falte un medicamento. No solamente es la parte final de la prestación, es desde el proceso de la planificación para adquirir ese medicamento, donde participan otros procesos, ¿no? Son sistemas administrativos que conocemos en la administración pública, el sistema de contrataciones, ¿no?
el sistema de logística, ¿no? El sistema de abastecimiento, el sistema de almacenes. O sea, todos esos procesos administrativos pasan en este proceso o subprocesos para finalmente llegue el medicamento. Entonces no tiene que ver solamente con la parte prestacional de la atención, sino que se garantice obviamente todos los procesos para que no falte el medicamento, para que no falte el contrato del médico, para que no falte la limpieza, para que no falte la vigilancia, para que no se falte el pago de los servicios básicos, para dar mantenimiento a los equipos. O sea, es toda una serie de procesos que integran sistemas administrativos más los sistemas de atención médica. Tiene que haber una articulación. Es lo que yo le llamo las capacidades institucionales y organizacionales. En este momento en el país, estando en este siglo, todavía no encontramos los sistemas, digamos, articulados. En el modelo de gestión pública manejamos el modelo de gestión por resultado, donde se asigna presupuesto a las instituciones públicas para productos, bienes y servicios. ¿Y cuál sería el resultado en salud pública? El resultado de salud pública se supone que debemos mejorar los indicadores sanitarios negativos, mejorar la anemia, la desnutrición, disminuir la tuberculosis, ¿no? Las muertes maternas. Esa es la finalidad, digamos, el resultado final. Sin embargo, todos esos procesos tienen que ser articulados. En este momento, pero eso es prevención, los hospitales no ven eso. El tema es, en los hospitales, claro que ven todo, los hospitales son horizontales en todo, que veamos la parte recuperativa es otra cosa, pero ¿quién atiende a los pacientes que tienen tuberculosis? O sea, pacientes que tienen enfermedades infecciosas, en este caso el dengue, la chikungunya, el zika que tenemos actualmente, o la leptospirosis. No solamente en el hospital vemos esa parte, tenemos que garantizar que sigan un programa de atención para que continúen obviamente en su territorio. Eso no se hace, está desligado y vinculado. Entonces ese es el modelo de gestión. Ajá. Entonces, ¿es desmesurada la mala vista que tiene la salud pública o quizá no ha sido bien comunicado? Lo que pasa es que no está bien direccionada, ¿no? Con una política clara, ¿no? De gestión. Donde le menciono, ¿cuál es el modelo de gestión? Actualmente hablamos de las redes integradas de salud y el modelo puede integrar a la persona, a la familia, a la comunidad. Pero cuando vamos a un establecimiento, sigue siendo hospitalocentristas. Paciente que llega al consultorio, cumple una vez y se va. No estamos haciendo el trabajo de seguimiento o de prevención para evitar que las personas se enfermen. O sea, eso falta su implementación y que obviamente hayan quienes lo dirijan. En este caso hay una especialidad médica que es la medicina familiar la que debería trabajar estos procesos, pero en el Perú es una especialidad que no está implementada. Justo iba a esa pregunta, veo en su hoja y tiene esto, ¿no? Una especialidad en medicina familiar. ¿De qué trata esto? Existen 5 troncales de la medicina, ¿no? Que son las especialidades madres, ¿no? Tenemos la pediatría, la ginecología, la cirugía, ¿no es cierto? Y la medicina clínica, que ve todas las especialidades. Y la medicina familiar es la medicina otra troncal. Por ejemplo, si vas a un cardiólogo, el cardiólogo te atiende el corazón, te da tus medicamentos, te da un plan de tratamiento perfecto y haces tus visitas regulares. Pero la pregunta es, ¿quién garantiza la adherencia a tu tratamiento? Si te indica digamos, un plan nutricional, ¿cómo garantizamos que en la familia se respete ese plan nutricional? ¿Cómo respetamos que la familia entiende el problema de ese adulto mayor cuando todos los hijos, nadie quiere ver al papá o a la mamá que es adulto mayor? Entonces nosotros trabajamos con la familia para garantizar adherencia al tratamiento y mejorando estilos de vida y obviamente para garantizar el seguimiento al paciente. Se trabaja con paciente en casa, con seguimiento permanente, para garantizar adherencia al tratamiento y mejor calidad de vida. Trabajamos con pacientes para evitar, por ejemplo, tenemos en el Perú la principal causa de muerte en la mujer por cáncer es el cáncer de cuello uterino. Y constantemente llegan a las emergencias por el tumor que ha obstruido, ¿no? La vejiga y luego le hacen insuficiencia renal. Se tienen que hemodializar. Sin embargo, nosotros podemos hacer una intervención inicial y garantizar que sea digamos, colocar un catéter transcutáneo y evitar que llegue a ese nivel y no necesite ir a un hospital, se maneja en domicilio y tiene buena calidad de vida. Son procesos que garantizan esta atención. Entonces, en el Perú la medicina familiar como política no está priorizada. Sin embargo, en Europa, en Estados Unidos es la principal especialidad médica. Por eso que tenemos mejores indicadores sanitarios porque se trabaja principalmente en la atención integral y obviamente también en la medicina comunitaria, ¿no? Y quizá es parte de la realidad de que se atiende lo urgente y no lo importante. Exactamente. Entonces, eso es decir, los modelos de hospitales y establecimientos de salud son modelos que están hechos para que el paciente enfermo venga, no están hechos para que el profesional de la salud salga a la comunidad a poder trabajar conjuntamente porque el trabajo es multisectorial. Yo no puedo disminuir la anemia cuando en la casa tenemos un papá y una mamá que no trabaja. ¿Dónde va a haber para la canasta familiar para garantizar una adecuada nutrición? ¿No es cierto? No tiene agua potable, no tiene desagüe. Por lo tanto, ¿cómo garantizamos que no tenga diarreas e infecciones respiratorias que son las que generan obviamente cuadros de anemia y nutrición? Entonces va asociado a lo que llamamos determinantes de la salud. Es un trabajo multisectorial. Salud, educación, vivienda y trabajo son las 4 patas de la mesa que garantizan un buen desarrollo social. Entonces no es la salud, entonces tenemos que articular
Puede venir al establecimiento de salud, le podemos dar los medicamentos, las recomendaciones, pero va a la casa y no tiene agua, no tiene trabajo. Justo ¿No? Entonces es un tema bastante amplio. conversaba con Nicolás Torres, es el decano decano del Colegio Profesional de Sociología. Sí, y bueno, y comentábamos un poco sobre este tema de la política de bienestar, ¿no? De la determinación de qué es justo y la determinación política de hacia dónde dirigir recursos, ¿no? Eh, Evidentemente el Perú tiene una línea bastante profunda de desnivel respecto a estos 4 factores que comento. Entonces, ¿cómo ve usted el equilibrio de priorizar uno en razón a otro, ¿no? Por ejemplo, en temas de alimentación, hay en este momento un cuestionamiento bastante fuerte de los programas sociales, ¿no? En vivienda, el programa impulsado por el Ministerio de Vivienda también tiene algunas debilidades marcadas que están haciendo replantear varias cosas, ¿no? Entonces, ¿a qué cree que no existe una fórmula algo exitosa en cuadricular, en dibujar esto? Bueno, para mí es un tema muy claro, ¿no? O sea, ¿no? Yo creo que la gestión pública, la administración pública debe ser dirigida por equipos técnicos que realmente conozcan, ¿no? Uno, la realidad sanitaria, la realidad local, la realidad del país, y que además tengan todas las competencias técnicas para desarrollar, obviamente, lo que está visionado como país en las políticas que ya están establecidas. Lo que tenemos es una debilidad, obviamente, en estas competencias y obviamente también una pérdida de valores, ¿cierto? Por eso tenemos muchos actos de corrupción. Por ello tenemos esa despersonalización, hace que sea más vulnerable los actos de corrupción. Las políticas son muy buenas, tenemos el MIDES como un buen interruptor para articular la política nutricional en el país, educativa en este caso, ¿no? Pero las personas que están en los lugares son los que distorsionan esto. Se supone que los equipos técnicos tenemos que visionar, que esa visión de país que tenemos tenga que desarrollarse. Tenemos instrumentos, se desarrollan planes estratégicos, tenemos planes operativos, que tienen metas claras, tienen etapas claras, tienen procesos claros. En todos los equipos tienen que haber profesionales técnicos que puedan desarrollar eso, sin sesgos políticos. Porque cuando se llega a la política hay que ver la política general del país. Hay un acuerdo nacional donde hay 34 políticas que se tienen que respetar, sin embargo, se subdirecciona. Y es más, en los gobiernos regionales tú ves ese alineamiento a la política, a la visión país, con los gobiernos regionales es muy sesgado. Pero eso impide que ocurra la amistad nacional. Al parecer he hecho las preguntas adecuadas para las respuestas. Entonces yo considero que la meritocracia es un tema muy importante que se debe respetar para que tengamos un cambio en la administración pública. Me quedan a esta altura muchas preguntas y evidentemente yo ya lo invito, lo comprometo para quizá una segunda línea de esto, pero creo que esto debería redondearse como una pregunta final, ¿no? Yo miro aquí que usted ha sido secretario general del Comité de Ética de la Asociación Peruana de Facultades de Medicina. Sigo siendo hasta ¿Lo sigue siendo? Sí. Okay. Hasta 2020 terminamos este año. Sí. ¿Y cómo ve la cuestión ética de los médicos, ¿no? Que entiendo está mucho basada en la formación en valores, en la formación humanística. Qué buena conclusión, ¿no? El formar profesionales menos humanos los hace más vulnerables, más proclives a la corrupción. Qué interesante, no lo había pensado, ¿eh? Sí, bueno, definitivamente nosotros desde las universidades estamos trabajando como visión institucional lograr esas prácticas humanísticas y alto en valores, ¿no? Y obviamente también nosotros formamos lo que se llaman los grupos de interés. Los grupos de interés están formados por las diferentes instituciones que están en nuestro territorio. Por ejemplo, nosotros tenemos un grupo de interés que está conformado por el decano de colegios profesionales, los decanos de las otras carreras de ciencia de la salud, los directores y gerentes que están en salud, tanto en la parte pública y privada, y nosotros ponemos nuestra política institucional para que sean evaluados por ellos, y a la vez los invitamos para que los hagan respetar. El Colegio del Médico, por ejemplo, tiene un comité de ética y deontología, en el cual constantemente nosotros también tenemos participación, igual que otras universidades de ciencia de la salud, para que se tomen en cuenta, ¿no? Digamos, la aplicabilidad de lo que tenemos como reglamento, tanto en la práctica médica como tal, como también en la docencia. Porque obviamente
Tenemos conductas aprendidas. ¿No? Mire, Tenemos conductas aprendidas. Un médico puede decir una cosa, pero en la práctica médica tienes tu residente médico, tienes tu interno médico, y vemos esas formas, ¿no? mire qué tan interesante es la conversación que en la ida y vuelta me quedó esta pregunta, ¿no? ¿Y qué relación o qué aporte o qué vinculación ve en la ciencia médica con el derecho? Bueno, la vinculación es bastante amplia, ¿no? Las ciencias médicas, como les mencioné, hablo de estándares siempre porque soy médico auditor y Sí, obviamente en la medicina tenemos la ley 26842, la ley general de salud, que se vincula a la ley 27444, el procedimiento administrativo general, que ambas leyes establecen también de que todas las instituciones de salud tienen que tener marcos normativos, ¿no? Enmarcadas en leyes, enmarcadas en protocolos, enmarcadas en normas técnicas, ¿no? En estándares que le permitan hacer procesos de mejora continua, y eso debe estar estandarizado. Entonces, ¿qué tiene que ver con el derecho? Obviamente, al cumplir esos procesos adecuadamente, obviamente se relaciona con el derecho, porque el derecho también evalúa de que se cumplan, ¿no?, las normativas y que se garantice el debido respeto, el estricto respeto del derecho, en este caso el paciente, ¿no? Entonces, la Ley General de Salud tiene, digamos, artículos que establecen cuáles son los deberes y derechos, ¿no?, de los ciudadanos y del Estado. Y obviamente las entidades de salud, los profesionales de la salud, tenemos la obligación de cumplirlas para no incurrir lo que se llama la responsabilidad médica en sus diferentes modalidades. Que es un tema súper extenso. Doctor Percy, yo le agradezco el tiempo, el habernos mostrado un poco de la realidad de la salud pública, su perspectiva, que entiendo que se perfila entre gestión pública y docencia y ejercicio propio como persona. Entonces, le dejo para algunas conclusiones, para algunos aportes finales, ¿no? Bueno, decirles que desde mi experiencia en la dirección de la Escuela de Medicina Humana, nosotros estamos trabajando constantemente en la actualización y revisión en nuestras mallas curriculares, ¿no?, que justamente trabajamos con nuestros equipos de investigación también, ¿no?, para hacerlos más accesibles a las necesidades ciudadanas que tenemos, ¿no? Nos encargamos de poder hacer decimos benchmarking, ¿no? Replicamos lo que vemos, ¿no?, en las diferentes instituciones que brindan servicios educativos en salud, también para poder mejorar, ¿no?, nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. Estamos entrando en un nuevo modelo, que es de la evaluación clínica directamente observada, ¿no?, experimental, para trabajar con el paciente y trabajar también con la simulación clínica, que permite hacer el médico más humano, porque mientras el estudiante tiene más contacto con el paciente, tiene más contacto con el tratamiento, obviamente va a garantizar que tenga una mejor atención cuando ya sea médico, ¿no? Entonces, la formación médica tiene, en ciencias de la salud en general, tiene mucho que ver para garantizar que se cumplan con los elementos de política finalmente cuando ya estén en los procesos de atención. Es lo que disminuiría el tema de la responsabilidad médica también, que tiene que ver con el derecho, ¿no? Definitivamente. Doctor, me quedan varias preguntas nuevamente le invito para una nueva sesión y le agradezco el tiempo, doctor. No, muchas gracias a usted y estamos siempre para compartir lo que hemos aprendido. Muchas gracias. Listo.